Para aquellos que viven en esa galaxia forjada de historias, películas, series, videojuegos y fantasía, ya es la hora señalada en alguna parte del cosmos. Súbele al volumen porque esto es Haz Ruido Podcast. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Haz Ruido Podcast. Les habla su siempre amigo Luis Enrique Torres. Espero que estén increíble. Y de primera mano ya te quiero dar las gracias por darle play a este hermosísimo podcast que seguramente no te vas a arrepentir de reproducir. Espero que se encuentre bastante bien y bueno, que sea lo que sea que estés haciendo te vaya excelente y tengas muchísimo éxito. En fin amigos, bueno, hoy tenemos un tema del cual me interesó mucho y encontré una noticia y literalmente gracias a esa noticia hice este podcast. Lo estuve meditando, viendo qué onda porque de nuevo esta semana no tenía ni idea qué iba a pasar del podcast. Porque dije, voy a hacer esto y después dije, no, mejor no. Este tema o tal lo voy a tratar un poco más adelante porque creo que es necesario. Sin embargo, bueno, como lo leíste en el título, seguramente te interesará. Como dicen algunos podcasts que he escuchado, este va a ser un podcast para podcasters seguramente. Y si no, bueno, tal vez te interese entrar en este medio algún día y sepas qué onda. Entonces, bueno, estaría excelente. Es un mundo muy bonito y bueno, aquí les hablaré un poco de mi experiencia, lo que pienso y una noticia que salió hace relativamente poco. La cual, lo bueno es que el día que la escuches, aún así, bueno, a lo mejor si les escuchas en 4 años o 3 años, a lo mejor va a ser como de, no, pero seguramente todo este año y un poquito aparte del otro, te va a ser útil, yo creo. Por eso fue que lo estuve meditando tanto para decir si lo hacía o no. En fin, vamos a entrar al tema del día de hoy, que es el siguiente. Spotify. La ultra reconocida plataforma de música que nació en 2006 y se popularizó en 2013, y en la que es muy probable que estés escuchando esto ahí mismo, ha sido una herramienta muy importante para músicos que quieren dedicarse a ello al 100% y ha generado miles de millones tanto para la empresa como para los creadores que se han unido y reciben pago mensualmente por medio de reproducciones. Y como al parecer no era suficiente, hace menos de un año, Spotify decidió incursionar en el mundo del podcast y ha motivado a más de 500,000 creadores a realizar el suyo con la esperanza de llegar a miles de personas. Y obviamente con el objetivo de tener tantas reproducciones que les permita vivir de esto. Sin embargo, a la fecha que se publica este episodio, no teníamos noticias o algún indicio de paga a los creadores, como lo es con los productores musicales desde hace varios años, cosa que ha desesperado a varios creadores preguntándose si vale la pena el tiempo invertido en este negocio. Pero, ¿será que Spotify ha hablado y ya tiene una visión sobre esto? ¿O es mejor buscar otras plataformas? En este episodio te lo contaremos. Bien amigos, ese es el tema del día de hoy que seguramente te va a importar. Como te digo, si te interesa algún momento hacer esto que yo lo veo tan sano y tan bonito que se llama podcast. Bueno, como siempre quiero comentar un poco de cómo llegué a este tema después de pensar un buen rato. Y recordé que yo hace, años intenté hacer videos para internet, incursionar en algo del internet. Algo que veo muy normal actualmente y que en ese entonces también era normal. Y te veían incluso, bueno, no diría como fracasado, pero sí te veían con cara de, sí, quieres ser youtuber, dice. Y es cuando, cállate, sí, pero sí puedo. En fin. Y bueno, empecé a hacer videos. Bueno, híjoles, en Instagram empecé a hacer, primero intenté en Vine, pero 6 segundos o no me acuerdo cuánto duraba, creo 8, no eran suficientes para mí, para hacer sketches pequeños, que es lo que hace ahora TikTok. ¿Qué cosas? Vine se transformó en esa cosa. Pero bueno, el chiste es que no era suficiente, pero me iba bien. No hice muchos, pero en mi salón, en la prepa, me hacía reír bastante.
Ya iba a salir de la prepa, pero bueno, el chiste es que hacía reír y me la pasaba bien. Algunos pueden encontrar todavía en mi Instagram, que dejé muy poquitos, realmente creo que dejé como 2 o 3. Vayan a seguirme en mi Instagram, as.ruido, haciendo un poco de spam por aquí. Y bueno, el chiste es que pues empecé a incursionar en esto. Dije, yo soy cagado. Yo creo que puedo hacer reír, lo he demostrado. Cosa que después vendrá un podcast seguramente después, porque antes no era así, era todo lo contrario. En el primer podcast les hablé un poco de mí, cómo fue muy diferente, pero quiero incursionar un poco más en esa parte de lo que fue el bullying en mi vida y lo que podría ayudarte, a lo mejor escuchar algunas palabras de mi parte que lo viví bastante cerca, pero eso será después. El chiste es que después de varios años me tomé mi autoestima y decidí hacer eso que jamás hubiera creído que quería, y nunca realmente me encantó la cámara. Dije, en algún momento me voy a acostumbrar, y sí, pero no tanto. No la repelo del todo, así que, ay no, guácala la cámara, me odio en cámara. Y sí, no me gusta tanto aún, pero ya es un poco más accesible. Estudié ciencias de la comunicación, sería un pecado no que no te guste la cámara. Es normal que a lo mejor no la prefieras. Ciencias de la comunicación, algunos prefieren escribir, otros hablar, como es mi caso, y otros estar en cámara, estar en cuadro siempre. Yo no era de esos, pero no me molestaba y no me desempeñaba tan mal. Sin embargo, en fin. Cuando decidí esto del internet dije, bueno, voy a hacer cosas. Vine, Instagram Stories. Bueno, más bien no eran stories, se publicaba así el video. Ahora el mismo, mi muro de Haz Ruido se ve mucho más bonito, pero antes era un desastre. Y borré unos que me dieron mucho cringe y me dio pena ajena. Bueno, pena a mí mismo, de hecho, más bien. Y bueno, dejé de hacerlo. Después pasó la parte donde quise hacer videos para YouTube, donde me costó trabajo, y todo empezó por un trabajo que llegó a... sí, querían que hiciera un blog o algo similar. Me lo pidieron de tarea. Todos hicieron el suyo, yo hice el mío. Es de mis videos favoritos. Realmente yo no soy la estrella. Realmente la estrella son las personas que entrevisté, que eran amigos, y sus respuestas eran muy graciosas. Entonces, pues ahí fue como dije, wow, qué padre, esto me puede venir bien. Y fue cuando empecé a ganar visitas. Nunca gané dinero de ellos a la fecha, pero realmente me ilusionaba mucho ver visitas y visitas que yo ni idea creí que podía llegar. A veces tenía 80, y después mis mejores días, en un día generé 300 visitas, cosa que para mí era la gloria. Y en mi salón siempre me decían, ya en la universidad, que wow, ¿cuándo subes video? Me haces reír, ya lo vi. Y era súper motivador. Entonces ya era como de, wow, muchísimas gracias, qué bueno que te gustó. Después, wow, esta onda de la creatividad realmente pega. Unos dicen, no, yo puedo grabarme y decir lo que quiera. Felicidades, carnal. No es 100% mi caso, especialmente cuando yo quería dedicarme, entre comillas, a la comedia, a hacer reír únicamente. No quería informar ni nada, que es muy diferente a lo que intento hacer ahora. Puedo ser chistoso, lo que sea, hacerlos reír un poquito, pero me gusta hablar, dar mi punto de vista, poner ejemplos, algunos chistosos, otros no, y muy serio, pero es lo que me terminé formando, cosa que cada persona tiene que encontrar lo suyo. Ya un poquito más adelante verán por qué digo esto. El chiste es que intenté hacerlo y bueno, le fue bien. Hasta que llegó esta onda de la creatividad, tareas y cosas que no me dejaban seguir subiendo videos. No hice demasiados, pero me tardaba un poco en la edición, contando el hecho de que yo no sabía editar y aprendí, y a la gente le daba risa y me quedó bien en iMovie. Entonces bueno, estuvo interesante esa época, pero después dejé de subir videos. Y después después de varios meses de dejar de subir eso, llegó el gran cambio cuando empecé a subir reseñas de películas. Que decía, wow, voy a hacer reseñas, me gusta también verlas, analizarlas, escribirlas y decirlas. Creo que es muy bueno sin que yo salga en ese momento engordé un poco. Y no me gustaba, independientemente de que engordara o no, no me gustaba verme en cámara, nunca. Entonces fue cuando dije, wow, pues yo creo que mejor
Lo hago con solo mi voz y es más sencillo y ya. Me tardaba mucho grabándome, eso sí me acuerdo. Me tardaba horas grabándome para hacer algo de 5 minutos. Entonces... Y bueno, empecé a hacer eso. Después tuve la oportunidad de tener mi programa de radio, que como les digo, siempre me gustó hablar. Entonces dije, qué mejor. Me compré el micrófono que a la fecha estoy usando. Hace rato casi me da un infarto porque empezó a titubear, empezó a... Dije, ay, espérate. Entonces ahorita ya lo dejé aquí y no quiero moverlo, por si acaso. Entonces ya me estaré comprando uno en algunas semanas, meses, depende. Yo ya le tengo el ojo a uno, padrísimo, que va mucho con el estilo de la cabina en la habitación donde grabo. En fin, perdón. El chiste es que pasó el tiempo y empecé a grabar. Y dije, bueno, o sea, no grabar, más bien en vivo con el programa por internet, que igual se llamaba Haz Ruido Radio. Hablaba y decía, hay mucho potencial aquí, puedo grabar partes, lo cual aprendí a grabar, de hecho, tipo podcast, y subirlos a YouTube. Después lo edito, etcétera. Así fue como ocurrió y subí varias cosillas. No me iba mal. Bueno, ahí fue la diferencia de las 300 visitas que llegué a tener en 2 días, o uno a veces. Empecé a tener 30 visitas, empecé a tener menos de 50 y era como de ouch. Pero fue cuando dije, no, yo quiero continuar en esto y no me importa porque me gusta cómo va. La gente... Las pocas personas que me seguían tienen que aprender que las cosas cambian y no quiero seguir el bufón, soy un poco más. Entonces preferí continuar haciendo este tipo de cosas y grabar partes del programa de radio me hacía bien porque era muy productivo. Grababa 2 horas, 3 días a la semana, o sea 6 horas a la semana, y por lo cual salía mínimo 1 o 2 noticias que se subían a YouTube. Entonces me parecía excelente. Algunas las terminaba rechazando y otras no. Entonces, bueno, ok, hasta que escuché el término podcast, que dije, wow, podcast, ¿qué demonios es eso? ¿Por qué se llama así? No entiendo qué era eso. Y yo tenía un iPod en el cual me salía un icono que decía podcast. Y me metí una vez y yo no sabía mucho inglés. Esto ya tiene más años, de hecho, pero literalmente... Era no un niño, pero era, no sé, no me interesaban muchas cosas y menos sabía inglés. Entonces los podcasts que me salían estaban en inglés. Entonces no sabía que era un podcast. Yo nada más me metía a la aplicación a ver qué es esto. Se abría un menú y de repente hablaban Avengers, Age of Ultron, 2 horas. Y dije, ay, güey, es la película. Descargar, dije, no manches. Y me metí, ¿no? A descargar según yo la película. Se tardó un buen con internet de asco que tenía. Y yo, no. Y ya, lo pongo y escucho gente hablando en inglés. Y yo, ok, a lo mejor es la película, pero narrada, pero es en inglés. Y yo, oh yeah. Y luego escuchaba que se reían. Oh yeah. Oh, you're crazy, man. Y yo, ok, ¿qué está pasando aquí? No entiendo. No sé qué es podcast. Adiós. Y no volví a tocar ese icono jamás, porque no entendía. Estaba en inglés, porque se hablan, porque dice Age of Ultron. Después, ahorita, entiendo que se refiere a que estaban hablando de esa película en el podcast de esa persona que me metí. Que no sé qué año era, tal vez era 2000... pues 2015. No era Age of Ultron, era la primera de Avengers, entonces era 2012. Más o menos cuando pasó esto. Imagínense, más o menos. Entonces, bueno, dije, ok, no sé qué es esto, etcétera. Llegó esta época que les digo del internet, que empecé a hacer cosas y empecé a escuchar el término podcast mucho más frecuente. Y era como, ¿qué es? ¿Qué es? Pues son personas que se ponen un micrófono y se ponen a hablar. A veces en grupo, a veces una persona, hacen análisis, etcétera. Yo, es un programa de radio. Entonces, no es un programa de radio, es totalmente diferente. Cuando le pregunté a algunas personas y yo, entonces no entiendo qué es todavía. Pues a mí me suena eso, ¿no? Bueno, X. El chiste es que pasó el tiempo y sí era eso, efectivamente, eso me hubiera ayudado muchísimos años. Es un programa de radio que puedes descargar y escuchar en cualquier momento del día si lo descargas. Fin. Entonces dije, wow, el podcast ya es viejo, me parece que desde los primeros salieron en los 90s, o bueno, principios de los 2000s me parece. Por el iPod, por eso se llama podcast.
porque es el exclusivo de esto. Ahora es un término muy utilizado y aunque lo escuches en Android o aunque lo escuches en, como tenemos el ejemplo, en Spotify, iVoox, etc., se quedó el nombre podcast. Y bueno, pues lo empecé a escuchar más seguido y no me quedó muy bien claro hasta ese momento. Y vi que los empezaban a subir a YouTube y veía que duraban 2 horas, etcétera, un video entero, 2 personas o 3, a veces 4, hablando, nada más, en un escenario muy, bueno, no escenario, en su habitación, en lugares a veces muy feos, no le ponían mucha estética en ese entonces. Entonces era como de, ok, y veía que duraba tanto y decía, ¿quién va a ver esto? ¿Quién va a ver 2 horas a gente hablando? ¿Por qué? A mí me cuesta trabajo que la gente se quede por 5 minutos. Me decían, es que tus videos duran mucho, duran 5 minutos, deberías hacerlos de 2 o 3. Es como de, pues esto no es Instagram o Vine, güey. Entonces, no me ofendía, pero decía, no, gracias por tu opinión, pero pásale por allá. Entonces, pues fue un poco raro porque veía y me daba coraje. Era como de, neta, se quedan escuchando a gente hablar tanto tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué tienen ellos que no tenga yo? Y luego los escuchaba y efectivamente me topé con podcasts malos. Bueno, no me parecían buenos, no me parecían entretenidos. Sin embargo, bueno, a lo mejor no era mi público, lo que sea. Digo, no era mi nicho, lo que yo buscaba. Entonces, bueno, ok, pasó el tiempo, etcétera. Y se me ocurrió, dije, pues los comentarios que a la persona que le dije que se fuera para allá, le dije, no, espérate. ¿Qué me dijiste? ¿Que tú eres qué? Y así fue como le puse a mis videos. Le puse Podcast Super Express. Así se llamaba y lo subí a YouTube. No era un podcast. Era un video común y corriente que yo hablaba de un solo tema y ya, de una noticia. Pero eso no es un podcast. No exactamente. Bueno, si lo subes a YouTube, no, en fin. El chiste es que no. Ahora que lo pienso, si lo quisiera hacer de nuevo, podría hacerlo. Pero no me gusta subir así chiquitos, no se me hace chido. O sea, realmente un podcast creo que se merece su tiempo. Y después hablaremos de ese tema en otro podcast, se los juro. Porque de hecho ya lo tengo anotado a la gente que le interesa hacer podcast y cómo se hace uno, cómo lo hago yo, etcétera. Por favor, hagan el favor de seguir a este canal o al podcast en Spotify, iVoox, etcétera, para que se enteren y bueno, les ayude a lo mejor un poquito en esto. Continuando con el tema, pues así fue, subí muchos y así lo autonombré, Podcast Super Express, me vale. Y después me dijeron, eso no es un podcast, güey. Yo, no me importa, es una manera interesante de llamarlo. Al fin de cuentas, nadie sabe que estoy hablando en vivo. Y de ahí saco cachos para ponerlos en YouTube. Entonces para mí lo es. Pasó el tiempo, etcétera, y se hizo un poquito más grande esta tendencia de personas hablando con mucho más calidad entre de audio. Algunos los hacían en vivo, hablaban temas interesantes y yo no me quedaba a verlos. Era como de, es que no puedo ver. O sea, me he hecho videos de 20 minutos y a veces si son muy buenos me quedo y a veces no. ¿Qué voy a ver a alguien más de 1 hora? Entonces no entendía en ese entonces hasta que dije, no, un podcast se trata de oír y usarlo para lo que quieras mientras haces algo. No se trata de ver que la gente lo suba a YouTube mientras está haciéndolo, como se ve, porque a la gente le gusta a veces. Y ahí está, ¿cómo se llama? Joe Rogan, por ejemplo, Barcade, les mando un saludo. O lo puede hacer Jordi Wild, que también inició su podcast hace poco. Entonces, bueno, relativamente poco. Y se graban mientras lo hacen, pero están en plataformas de audio. Entonces, bueno, la tendencia se hizo más grande y más grande hasta que llegó un podcast que es el podcast de Mario Filio. No tiene mucho, de hecho tiene menos de 1 año que salió, o no, va a cumplir 1 año tal vez o menos, creo que menos, pero ya casi lo cumple y creo que sí, en agosto lo cumple, sí, el año. Y me gustó mucho, yo soy fan, como lo saben la gente que escuchó el primer capítulo o el segundo, de los actores de doblaje, del voiceover, de esta onda de la locución. Entonces el podcast perfecto y fue el primero que me eché completito. Y que a la fecha, al episodio que saca cada semana, lo escucho. Y lo escucho en YouTube porque se me facilita mientras estoy jugando o algo en la madrugada.
Ahora grabo podcast de la madrugada, irónicamente, y otros días lo dejo para después para escucharlo, o hago ejercicio, lo que sea. Y fue ahí que entendí la magia del podcast. Entonces fue que vi que había negocio ahí, ya que había personas que iniciaron hace años, desde los 2003, a hacer podcast. Y les iba ok de reproducciones. No la gran cosa, porque ahí sí, para que vean, no era nada conocido. Algunas personas lo tenían y otras lo ignoraban 100%. Apenas ahorita en estos años, hace aproximadamente 3 años, yo diría que los podcasts se escuchan mucho más frecuentemente y con mucha más potencia. No le llega a YouTube, pero yo creo que no tarda. Después hablaremos de este tema porque es lo más importante. Ahora fue como empecé a escucharlo y me relativamente enamoré de ello porque le vi las posibilidades y fui muy selectivo con mis podcasts que escuchaba. En todo caso, pues así lo soy con la mayoría de las cosas y yo me esmero por que ustedes tengan un podcast de calidad. Evidentemente este es el episodio número 7. En el episodio 27 seguramente habrá cambiado muchas cosas, pero creo que no está yendo del todo mal. Y bueno, en fin, llegó esto y dije, qué bueno, qué padre, pero ¿hay negocio en esto? Son personas que se tardan horas hablando, semanalmente a veces, y lo siguen haciendo y tienen varias visitas, pero un video de 15 minutos tiene tal vez literalmente 50 veces más visitas que las 10,000 que tengan otros con muchos esfuerzos. Si es un podcast muy reconocido, nada más así. ¿Por qué lo siguen haciendo? ¿Ganan dinero también de esto? ¿Es lo suficientemente conocido para que ganen dinero? Me cuesta trabajo pensarlo. Hasta que, bueno, descubrí que sí y empecé a escuchar anuncios dentro de sus podcasts de algunos, otros que no han tenido esa suerte. He buscado otros que no me han gustado, pero he llegado al punto que escucho que tienen, pues, manera de monetizar por medio de anuncios como si fuera radio. Entonces, pues ahí fue cuando dije, claro, ok, si la gente que tiene habilidad podría llegar a ese punto en algún momento de su vida si le interesa este negocio. Entonces, bueno, como lo dije en la presentación de hace unos momentos, Spotify se la rifó teniendo sus podcasts, bueno, más bien abriéndole la puerta a los podcasters a Spotify, que es un sitio que se escucha música. Pero, oh sorpresa, porque muchos no confiaban en ellos. ¿De qué va a ser ahí? No manches, es que yo cuando lo vi por primera vez dije, wow, ya va a petar esto. Todavía no peta. Bueno, todavía palabras en español. Va a petar, tío, va a petar. Va a explotar esto, la va a romper, va a ir increíble. Y yo creo que estamos en fechas cercanas de que pasen. Ya hay personas que se dedican 100% al podcast. Seguramente lo saben. Y hay varios ejemplos. Muchos más de Estados Unidos, entre comillas, desgraciadamente. Sin embargo, las primeras personas que se empiecen a dedicar a esto en una plataforma tan grande como esta, ya hablaremos un poquito más tarde de eso. El chiste es que lo anunciaron y dije, wow, parece excelente. ¿Cómo se entra a Spotify? Porque yo tengo un amigo que mete sus canciones y actualmente gana dinero de su música. Es DJ y productor musical y es muy bueno. De hecho, se los voy a recomendar. Se llama Schnauzer2Play, STP oficial. Lo pueden encontrar en Instagram. No es pagada. Esta mención es mi amigo y lo quiero recomendar porque pues me ha hecho muchísimos favores y aparte nos conocemos desde el kinder, entonces es una gran historia con él. De hecho, cuando me uní a Spotify le dije, ya somos tocayos de Spotify, y fue muy bonito. Entonces, bueno, ahí chequenlo si les interesa. La verdad, se la rifa, se la rifa muy cañón. Y ya gana dinero de esto. Le costó muchos años, como 3 años echándole muy duro, y haciendo varias canciones por las cuales les tomó horas y no cobró nada. Entonces se ha hecho de otros negocios y le ha ido bien. Entonces es algo excelente, yo diría. Entonces le costó todo esto
y apenas va a empezar esta onda de los podcasts, dije, va a estar difícil, pero yo creo que llegó en el mejor de los momentos, porque ahora mismo Spotify es la plataforma número 1, seguramente la número 1 de, híjoles, yo creo que sí, de todo el mundo, en el cual se escucha música y vía streaming, y la buscas y la encuentras casi la que quieras. Entonces, wow, y hay muchos anuncios, y si no pagas premium, te chutas los anuncios. Y hay muchísimos, entonces, wow, actualmente Spotify ya es gigantesca, o sea, ¿qué les digo? Yo creo que casi no hay personas que ubiquen Spotify. Le va muy bien. Entonces, cuando intentó incursionar en esto, hace un año que lo anunciaron, muchos no creyeron, y yo al contrario, yo dije, wow, aquí va a petar esto, aquí va a explotar esto, porque es increíble. O sea, es que no estamos acostumbrados a escuchar podcasts en Spotify. Yo, pues claro que no, pero te vas a volver mercado a partir de que esto lo logre, y te lo juro. Y bueno, el tiempo me dio la razón. Un año más o menos, tal vez, de que se empezó a hacer esta onda, hay mucha gente que conoció mucho más otros podcasts que estaban alojados en otras plataformas, como lo puede ser iVoox, Castbox, por supuesto Apple Podcasts, que es el principal donde todo lo inició. Entonces, super cool. Muy bien, pero después llegó esta onda de Anchor, que se me hizo una idea millonaria, o sea, gran idea, en el cual tú subes tu audio a Anchor, bueno, tu podcast, y Anchor lo pasa automáticamente a Spotify. Después hablaremos, bueno, en otro podcast, de unas ondas interesantes, medio oscuras, que tiene Anchor ahí después. pero por ahora es genial. Y ya puedes encontrarte en Spotify, aunque, como les dije, hay más de 500,000 personas aquí, pero no es ni siquiera un cuarto de las personas que están en YouTube, por ejemplo, ahora, ¿no? Nosotros ya tenemos en mente, me voy a ser YouTuber, voy a subir cosas a YouTube, y algún momento la voy a pegar, porque sé que hay mercado ahí, porque sé que si subo video, algún día se puede volver viral, y es muy fácil que todo el mundo entre. Súper fácil, no importa de qué sea lo que suba, ahí es perfecto para que lo vean o escuchen, y viene bien porque es fácil subirlo, fácil de compartirlo, una plataforma fácil de usar, es excelente. Cosa que tiene muchísimo en común con Spotify, es súper fácil, todos lo tienen en su computadora, tablet, celular, es fácil de usar y de encontrar lo que quieras, y lo buscas sin mayor problema. Y ahora que hay muchísimos podcasts, puedes, y te va recomendando según tus gustos, puede ir excelente. Entonces, bueno, hay gente que ya tiene 300, bueno, no sé, supongamos que 200 podcasts que les ha rendido este tiempo, y a la fecha no hay paga, como los productores musicales, como se los comenté hace rato. Hay personas que ya se están un poco hartando de esto, ¿no? Que déjenme decirles que si se están hartando, aquí una persona con 7 episodios, les digo que al contrario, que se calmen, porque viene, entre comillas, lo mejor, y lo peor depende por dónde empieces. Yo creo que cuando te decían de que inicia tu podcast ya, el año pasado, era muy real, porque yo creo que esas personas que lo iniciaron, tienen una posibilidad más grande de crecer a futuro en relativamente mediano plazo, digo yo. ¿Y por qué? Como sabemos, hay muchas maneras de monetizar, depende de dónde estar. Por ejemplo, iVoox te ofrece tener pagas a iVoox para que te deje monetizar y te dejen donar a tu podcast. Obviamente son donaciones, y tienes que tener muchísima gente que te escuche para que suelte el varo, ¿no? Para que diga, este cuate me cae tan bien que le voy a dar, tenga 20 varos. Qué padre. Pero tienes que tener mucha gente así, nada más. O sea, no puedes iniciar de poco y decir, mira, ten iVoox, recomienda y a lo que quieras, y a ver qué me llega. Y si en ese mes no te llegó nadita de nada,
de parte de los fans, pues te fregaste y iVoox se llevó la lana. iVoox no te va a dar nada. Anchor tiene una situación similar que realmente yo creo que es la segunda mejor o la primera. Yo creo que es la mejor opción. Sin embargo, solo está para Estados Unidos, lo cual te permite que Anchor te busca personas que se quieran anunciar contigo. Y te manda un speech, el cual tú tienes que decir a tu manera de compra esta vitacilina, qué buena medicina, lo que sea. Y tú te dice qué tienes que decir, con qué intención, y ponerlo a la mitad, o al principio, o al final del podcast. Y si una persona, las personas que lo escuchen, que se empiece a reproducir, automáticamente te dan unos centavos de las vistas que genere, y se va a tu cartera virtual que tienes en Anchor, y cuando quieras puedes sacar el dinero. Actualmente solo está en Estados Unidos, cosa que es horrible. Espero que en algún momento llegue a México. Hay maneras, me parece, pero bueno, 100% que dedicado a México. Y bueno, estaría excelente. Y Spotify, la plataforma más grande en la cual están entrando miles de personas cada día a hacer sus podcasts, no tiene una manera de pago actualmente. Cosa que es un poco triste, y como les digo, la gente se está desesperando un poco porque apostaron por esto y no están recibiendo nada. Pero yo creo que hay que esperar. Y aquí va la noticia, la cual me hizo hacer este podcast, que yo creo que es muy importante. Y aquí la tengo y la voy a leer, que es un artículo, una noticia, artículo de expansión.mx. O sea, la gente de México estará muy feliz, que no es de España ni de nada, porque luego estamos leyendo algún artículo y dice que es de España, y pues los mexicanos no nos toca, ¿no? O por lo menos a Latinoamérica. Sí, hay gente que ya vi que hay algunas personas de Perú que me están escuchando, y de España. Saludos, si eres de Perú y estás escuchando esto, te mando el abrazo más grande que te hayan dado en tu vida. En fin, regresamos a esto, y la noticia dice: Spotify ya encontró cómo hacer dinero con los podcasts. Una nueva herramienta de la empresa permitirá colocar publicidad en tiempo real en los podcasts exclusivos y originales de la plataforma de streaming. Como sabemos, en 2019 Spotify motivó a más de 500,000 de personas en todo el mundo a crear o tener un podcast dentro de esta plataforma. Obviamente el servicio de streaming tiene un objetivo, ya que era poder vivir y hacer negocios de los podcasts. Realmente Spotify no lo vio como una manera leve de, pues vamos a meternos a ver qué pasa. No. Spotify realmente sí dijo: quiero que se haga un gran negocio con los podcasters que tienen mucho potencial, y yo que tengo tantísimo alcance, podemos hacer algo. Como todo el mundo tiene Spotify ahora mismo en su celular, podría volverse la nueva radio. Así, sin problema alguno. Conectas a tu celular, en el tráfico, lo que quieras, y lo escuchas. Ya se puede hacer ahora. Pero ahora, cuando se haga más grande esto, pues va a estar mucho mejor, ¿no? Porque personas van a buscar anunciarse en Spotify que en algún momento en la radio tradicional. No creo que muera la radio, no. Por lo menos no pronto. Sin embargo, esto es una realidad que veo muy probable. En fin, continuamos con lo que decía. ¿Dónde me quedé? Ok, sí. Spotify vio la posibilidad de poder vivir o hacer negocios de los podcasts, tanto para los anunciantes como para los creadores de contenido, gracias a su nuevo servicio Inserción de Anuncio en Streaming, SAI, por sus siglas en inglés. Ok, también nos comenta que el 63% de los millennials y de la generación Z escuchan podcast diario, o por lo menos una vez a la semana en promedio. Por ejemplo, mi caso. La audiencia está ahí, pero lo que tenemos que resolver es lo que dice Spotify. Dice: lo que tenemos que resolver es la monetización para los creadores y mostrarle a los anunciantes el valor de lo que están pagando en un anuncio dentro de un podcast. Esto fue lo que dijo Dawn Ostroff, quien es la jefa de contenido de Spotify a nivel global. O sea, le dijo la jefa de jefas. Entonces, wow, es algo muy bueno y tiene razón. Qué bueno que haya personas que lo están haciendo por el amor al arte actualmente. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Es una parte interesante que tengo en el guión que quiero respetar.
Continuando, dice, de acuerdo con la firma del streaming, el problema actual que padecen los anunciantes con los podcasts es que carecen de datos o de análisis del impacto o alcance real de los anuncios que pagan dentro de este tipo de contenidos, dado que funciona como insertos de audio en lugares y momentos específicos de un programa pues que es pregrabado. Lo siento a la gente que creía que estaba en vivo. Perdóname, son las 3 de la mañana y tú lo estás oyendo a lo mejor a las 3 de la tarde. Entonces, lo siento, es pregrabado. Ya todo el mundo lo sabe, obviamente estoy siendo sarcástico. Y bueno, tiene toda la razón aquí la jefa. El artículo, pues en radio, la gente por el medio del rating, los anunciantes por el medio del rating puede darse cuenta cuántas personas escuchan su campaña de marketing, su anuncio, ¿no? Entonces, obvio, es importante saber cómo le está yendo y si le conviene seguir invirtiendo en publicidad en ese medio. Entonces, es difícil. Continuando leyendo, dice, los anunciantes no pueden saber si el usuario adelantó, saltó o siquiera escuchó parte de su anuncio, principalmente porque forma parte de un programa ya grabado. Es decir, a pesar de ser un medio digital, los anunciantes tienen que medir el impacto de su anuncio como si se tratara de publicidad tradicional, sin datos precisos de cuánta gente lo escuchó realmente. Lo que teníamos que resolver era dar la posibilidad al anunciante de medir en tiempo real el impacto y targeting de sus anuncios, como en cualquier otra plataforma. Todo fue lo que dijo ahora Jay Richman, quien es el jefe global de anuncios y negocios de Spotify. Para terminar, de acuerdo con el ejecutivo de Spotify, la SAI, Spotify pues aprovecha el streaming para detectar los momentos en tiempo real con una precisión de segundos en lo que el usuario está escuchando un podcast para insertar anuncios en el programa y al mismo tiempo ofrecer al anunciante herramientas de planificación, informes y medición para los podcasts. Esto es 100% real, algo que no sé por qué, creo que sé por qué muchos no estaban implementando. Decís, oye, ahí está YouTube, ¿por qué no haces exactamente lo mismo que hace YouTube? Mete anuncios en medio sin previo aviso y de lo que genere esas visitas se va para el creador, ¿por qué no? Y ya. Bueno, yo creo que aparte de que es un programa algo interesante y difícil de aprender de programación, para una empresa tan gigantesca toma muchísimo tiempo y seguramente dinero. Imagínense nada más. Entonces, plataformas que, aunque son grandes dentro de los podcasts, son pequeñas a nivel negocio. O sea, no vas a comparar a iVoox con YouTube, ¿entienden? Entonces pues no va a tener a lo mejor el dinero de hacer esto y ya tiene su manera de monetización y si le funciona, qué bueno. Pero ya sabemos que esta plataforma Spotify tiene un alcance impresionante, maravilloso, el cual se puede dar el lujo, digamos entre comillas, de hacer de esta manera, así como lo hace Facebook, que creció ahora lo suficiente para hacerlo sin ningún problema y que todo el mundo gane dinero, tanto los creadores como Facebook, o como YouTube y ahora como Spotify. Continuando, dice, justamente lo que está diciendo, dice, similar a lo que hacen plataformas de YouTube, Facebook, Spotify, también permitirá al anunciante obtener datos como impresiones del anuncio, la frecuencia, o sea, el número de veces que el oyente escuchó el anuncio, el alcance, datos anónimos de la audiencia, ya sea la edad, el sexo, tipo de dispositivo, etc. Todo eso se lo dejará saber. Ahora, qué bueno, qué padre, pero spoiler, que seguramente ya fue hace rato, lo comenté al inicio, esta herramienta por ahora será exclusivamente de los podcasts, únicamente en los podcasts exclusivos y originales de la plataforma de Spotify. Entonces, no te salgas, amigo, de ya me voy, no soy original de Spotify, no, ya me voy. No, amigo, créeme, esto va a ser muy bueno. Ostrov, el jefe de datos globales, dice que el objetivo es darle la oportunidad a todos los creadores de monetizar dentro de la plataforma. Pero obviamente hay
de 500,000 podcasters, más seguramente, tal vez 700,000 podcasters, no sé cuántos hay ahora, muchísimos, a nada más intentar con 1000, tal vez, a lo mejor son menos, pero supongamos que son 1000, intentar ver cómo funciona esto, les va a dar pauta a ver cómo funciona. Y si funciona, lo van a abrir a todo el público. Segurito, 100%. De hecho, aquí lo dice el señor Ostrov, el cual no sé por qué me lo imagino pelón. Ahorita lo voy a buscar y voy a ver si es pelón. Díganme ustedes en los comentarios si creen que es pelón. En fin. El señor Richman al final comentó: es una forma en la que podemos modernizar los podcasts como plataforma de contenido digital y es solo el principio de nuestra apuesta. ¿Me escucharon? Es el inicio. Aunque la empresa dijo que trabajarían bajo el modelo de costo por impresión, o el CPM, o también llamado costo por costo por millar, no comentó sobre el tipo de formato de anuncios que correrán o la manera en la que los creadores de contenidos podrán controlar la cantidad de anuncios en sus programas. Ahí hice un doble tempo de rap increíble. Bueno, entonces esta es la onda. Al final nos comenta algo muy interesante y que tenemos que tomar en cuenta, que son los números. Los números son lo que más nos da información de lo que es el futuro. Entonces aquí nos comenta que Estados Unidos, frente a plataformas como lo son Apple Podcasts o los inversionistas en Google o en Amazon, la empresa pues presume que el consumo de podcast ahora aumentó un 39% del segundo al tercer trimestre. O sea, rapidísimo, aumentó casi un 40%, cosa que es brutal. Brutal, es una cantidad absurda. Y ahora el número de personas que son escuchas mensuales de podcast a nivel global ya alcanzará, por si todo esto sigue como va actualmente, va a alcanzar a 106 millones para 2023. Eso es una muy buena noticia. 2023 suena muy lejos. No, ahorita hablamos de eso. Aunque la tendencia difícilmente ha detonado una oportunidad de vida de negocio para vivir de esto, para creadores, empresas como lo han hecho con YouTube, etc., presumen que el 2021 se estima que los ingresos en publicidad en los podcasts rebasen los $1,000 millones. Ahí te con eso. $1,000 millones. Imagínate que de 1,000 millones te toquen de dólares, Pues imagínate que de 1,000 millones te toquen $10,000, que son 200,000 pesos. No te caería nada mal, ¿verdad? Entonces imagínense. Entonces a lo que voy es que esto se está abriendo. Esto se está abriendo al público muy cañón. Está yéndole muy bien. 40% es una cosa absurda. 40%, yo esperaba un 100%. No. 100% vas a esperar a lo mejor, pero un 40% a nivel de miles, de cientos de miles. O sea, no es lo mismo 10 pesos a 100 pesos. Y el de 10 pesos, el 40% son 4 pesos. Pero de 1,000 pesos, el 40% son 400. Y dices, bueno, pues 400 no está mal. Imagínate cuánto es el 40% de más de 500,000. Entonces, está bastante interesante y va a estar muy reñido. El futuro de Spotify en los podcasts es brillante. Es brillante. Y van a decir, esta persona, ¿qué dices? ¿Haz ruido? ¿Qué dices? ¿Haz ruidito? Tienes nada más 7 capítulos. ¿De qué hablas? Pues sí, 7 capítulos que me han tomado 7 horas y 7 semanas ininterrumpidas hasta ahora. Entonces son varias horas a las cuales estoy un poco orgulloso de lo que he tenido hasta ahora, en el sentido de que nadie de las personas que yo conocía escuchaba podcast, y ahora mismo estoy viendo personas que gracias a este proyecto empezaron a escuchar podcast, y eso me da un gran margen de lo que se viene para los podcasts en Spotify. Spotify, al comprar Anchor, que es de donde nosotros
ponemos los podcasts y Anchor los pasa a Spotify, es de las cosas más geniales que se les ocurrió. Hay cosas que a lo mejor para muchos no tiene sentido por el hecho de que no les late, el hecho de que pues cómo va a generar Anchor si ya va a estar Spotify. Se van a dar, se van a pelear por lo mismo, son equipo, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, a la fecha Anchor tiene su mercado en otros sitios, pero México Spotify está apostando por Latinoamérica y por lo menos por México hasta ahorita, cosa que es maravilloso. Hay gente que monetiza en España, Estados Unidos, y en México no se está haciendo tan popular hasta hace un año. Imagínense, en el segundo trimestre creció casi el 40%. En otros 3 meses tal vez ya crezca otro 40%. Imagínense que, o sea, el 80% de la población de Spotify va a escuchar podcasts. Y son millones de personas. Es un público en el cual podemos atacar excelente. Así que, ¿vale la pena seguir haciendo podcasts? Si ahorita van a empezar con personas que son originales de Spotify, que Spotify los contrató para hacer podcast y meter anuncios ahí por ahora, pero a ti no te van a dar nada aún, ¿vale la pena? Obviamente, claro que sí vale la pena. ¿Qué te pasa? Hay que entender algo muy importante, el cual lo trataré en otro podcast, seguramente en el episodio número 10, porque ya lo estuve escribiendo y creo que es un buen número para hacerlo. Triunfar en internet, ¿se acuerdan lo que les dije hace unos momentos de triunfar en internet y lo que yo quería y todo el choro que les eché? No fue ya gratis. Triunfar en internet es difícil. Híjoles, yo que no he avanzado tanto y he trabajado tanto, sé lo complicado que es. Entonces, no me asusta nada saber que voy a tener que esperar 1 año y medio o 2 a ver esto. Yo pensaba, y seguramente en algún momento tú lo pensaste, dijiste, estas personas empezaron hace 3 años en YouTube y venlos, ya tienen 1 millón de suscriptores. No manches. Ojalá yo hubiera empezado hace 3 años para hoy estar donde están ellos. Chale. Y eso lo pensamos seguido. Entonces, porque a lo mejor hace 3 años no muchos sabían que iba a explotar increíble YouTube, ¿no? O hace 4 años. Hace 4 años, bueno, obviamente más, pero supongamos que 5 años, pues. Hace 5 años, las personas que iniciaron en YouTube hace 5 años, ahorita es muy probable que sean muy reconocidas en el medio. Son 5 años de trabajo duro, muy. Yo he hecho videos más o menos por 2 años y medio, tal vez más, pero supongamos que 2 años y medio, y me ha costado mucho trabajo y la constancia y la creatividad es complicado y no he crecido mucho. Y entiendo y sé que ahora, en ese momento, ahorita mismo hacer algo para YouTube es súper complicado porque hay mucha competencia. Ya no estás peleando con 15 güeyes, ya estás con millones de personas que lo hacen muy bien, que ya tienen público, que se lo ganaron como hace años. Ahora ya no solo te va a costar años para crecer a ti, te va a costar años y aparte mucho más trabajo de lo que le cuesta o hacen los youtubers de ahora para que la gente te llegue a ver, ¿entiendes? Entonces es una locura, es como de, híjoles, YouTube ahora es complicado. Si lo quieres hacer, hazlo. Supongo que sabes a lo que te atienes y si no lo experimentarás. Pero ahora con esto de los podcasts, no digo que somos los primeros. Como les dije, hay gente que empezó haciendo podcasts hace años y le fue bien. Actualmente le va bien porque lo hizo desde hace muchos, pero no estaba en su mejor momento. Desde la compra de Spotify, ahora es otro mundo. O sea, esa oportunidad de ojalá hubiera empezado antes, ojalá hubiera sido de los primeros en iniciar, se está haciendo realidad. Si tienes la idea de crear un podcast, si tienes algo que decirle, algo a este bello micrófono que va a llegar seguramente a decenas y después a cientos y obviamente después a miles
de personas que crees que les puede interesar, no esperes más. Se te va a ir el tren de nuevo. Y quién sabe cuántos años tome que otra empresa, otra aplicación, otra red social la rompa. No sabe, tan cañón. No sabemos cuándo va a llegar ese momento. Que quisiéramos habernos metido el primer año. Y ahora, cuando pasen los años, tú vas a ser de los que más seguidores tenga, porque confío primero en esa plataforma. Spotify lo está haciendo ahora mismo. Y yo creo que va a ser una gran apuesta. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Por ser de los primeros no significa que vas a tener éxito así rápido. Sigue siendo mucho. 600 o 500 mil personas sigue siendo una gran cantidad con la cual tienes que pelear. Sin embargo, si confías en tu contenido, si tienes algo bueno que decir, si tienes disciplina de hacerlo seguido, no tiene por qué irte mal, amigo. De verdad que no. Hay muchas personas que ya lo iniciaron y ya tienen muchísimos episodios, como les digo, 120 capítulos. Es una locura. Pero esas personas que ya tienen 120 capítulos, estoy seguro que van a ser los nuevos Willy Rex, van a ser los nuevos Wherever Tomorrow, van a ser los nuevos Hola Soy Germán de los podcasts. Te lo aseguro que sí. Obviamente yo estoy aquí para hacer eso. Me encantaría que yo diciéndoles este mensaje fuera la persona que le ocurra, y este podcast va a ser legendario algún día si esto ocurre. Entonces, amigo, hazlo. Si tienes algo que decir, hazlo. Es una plataforma muy buena. Olvídate de la plataforma. Es un formato muy bueno que le está rompiendo en todos lados, pero que es tan libre. Tan libre. Si quieres decir groserías, le pones explícito y ya. Si lo haces bien, si aunque digas groserías o no, y eres muy divertido con tus amigos o tú solo, o eres muy interesante, o tienes temas que no puedes hablar con nadie, sé tanto de arte, pero a mis amigos no les late, ¿para qué lo voy a hacer? Bueno, amigo, allá afuera hay personas, miles de personas, que seguramente les interesaría saber lo que tú. Y como no se conocen personalmente, va a llegar ese momento de que, wow, esta persona sabe tanto que quisiera conocerla en persona. Y se van a hacer tus fans. Entonces, ¿qué les digo? Yo creo que hay futuro en esto. No se agüiten. No se desesperen. Va a venir más, van a tener que aguantar más, pero qué mejor que aguantar tal vez año y medio. Un año y medio más, aguantar otros 4 para triunfar en otra plataforma que ahora mismo como YouTube puede ser un poco medio odiada o te restringe mucho, lo que sea. Un podcast yo creo que es mucho más libre y es una muy buena oportunidad, así que te recomiendo que lo inicies. Agárrate de los huevos y hazlo. Perdón, ¿no? ya diciendo groserías aquí, pero hombre, creo que alguien necesita a veces escuchar esas palabras para decir, sí, lo voy a hacer y me vale. Así que bueno, esa es la historia del podcast del día de hoy. Qué bien se siente decir todo esto. Qué padre. Oye, me salió súper. Luego lo tengo que escribir para comentarlo. Y en esta ocasión no fue así, me salió muy del corazón. Ya lo tenía planeado hace tiempo, pero no creí que durara tanto. Y miren, ya vamos a cumplir otra hora. Lo logramos. Otro podcast de 1 hora. Van a ser 7 horas en este podcast. Estamos llegando al final del programa. Sin embargo, no me puedo ir. No hay manera de que yo despida este podcast sin dar un anuncio. Bueno, esta onda me tiene feliz. Lo estoy disfrutando mucho. Hay muchas cosas que quisiera hacer y que las voy a hacer. Estoy planeando que si el blog, que si hacer una página web, que seguir subiendo cosas a YouTube de otras cosas. Obviamente subo estos podcasts, pero subir otras cosas. En Facebook subo muchos que memes, que noticias. Me la paso muy bien y es donde mejor me está yendo ahora mismo en Facebook. Comparto cosas que intento que les den gracia y obviamente ahí comparto los podcasts para que vayan directo a Spotify o Anchor, a iVoox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, donde quieras, para que escuches este podcast y llegue a ti. Y bueno, en Facebook fue justamente donde me llegó un comentario. Santo Dios, me estoy quedando sin voz. Un comentario que se fue la música incluso
de la tensión del momento. Un podcast un comentario sobre el podcast que me llenó el alma, que realmente me hizo confiar. Estas cosas que son cuando te empiezas a agüitar un poquito, empiezas a escuchar comentarios de personas que te dicen, no hombre, españoles, que yo he escuchado muchos podcasts. De hecho, le mando un saludo a Tribucasters, que me gusta mucho su podcast. Y hablaron de cómo monetizar podcasts y lo vieron muy difícil, ¿no? Cosa que lo es, no hay duda. Pero te agüita escuchar ese tipo de cosas. Decir, ¿cuántos episodios van a pasar para que yo llegue a vivir de esto? Hay personas que lo hicieron y otros que les salió y otros que no. Porque a mí no. Y te empiezas a tener estas ondas en la cabeza que no te dejan avanzar. Y siempre va a pasar. Tienes que aprender a salir. Pero hay una luz que siempre va a llegar. Y en esta ocasión llegó en forma de comentario que le dije, de plano le dije, carnal, tu comentario va a ir para el podcast de esta semana. No hay manera que no lo lea. Y me pareció maravilloso. Siempre pongo en Instagram si hay algún tema que deseen. Les recomiendo que me sigan ahí también. Y me ayuda mucho. Pero llegó directo a Facebook. Y wow, me alegró muchísimo. Y el nombre de esta persona es Brian Bass o Brian Bass con doble S. Amigo, seguramente estarás escuchando esto. Creo que se dice Brian Bass. Y wow, les voy a leer su comentario, que se la rifó mucho. Wow, me sentí estrella por un momento, por primera vez en mi vida. Una cosa es que te lo digan tus amigos, tus padres, abuelos, lo que quieras, y otra, una persona que jamás has visto en tu vida. es otro mundo. Y él dijo, la neta, tu podcast está muy bien trabajado. Como en este, donde nos cuentas la historia de cómo te hiciste de tu Switch y el por qué los querías una consola que pudieras jugar en todos lados. Consola no Game Boy, que chido. Perdón, es que estoy nervioso y como no lo leí antes de esto, pues se me traba. Pero él dice, qué chilo, supongo que se refiere a qué chido lo que hiciste para conseguirla. Efectivamente fue un gran trabajo para tenerla y le tengo mucho cariño a la Switch. Habló del podcast pasado. También me encanta porque se ve que escucha todo el podcast. Y dice, luego nos hablas de los juegos que están chilos y además por qué están chilos y cómo es su jugabilidad y de qué tratan. Además, los juegos que desearías estuvieran en Switch. Sinceramente, desde el Wii yo ya no he comprado Nintendo. Me gustan mucho más las consolas clásicas como el Play y el Xbox, y además tienen muchos de los juegos que quieras que llegarán a Switch. Por eso dejé a Nintendo. Un saludo y te dejo un capítulo de mi podcast. Muchísimas gracias, Brian Bass, por escuchar todo el podcast. Realmente es genial. Veo personas y veo números de que lo reproducen, pero no encuentro comentarios más que de amigos. Y tú eres la primera persona que se atrevió a hacerlo y que parece que le gusta. Yo le dije, me motiva muchísimo que escuches el podcast y que te gusten. Ese comentario será leído en el episodio de esta semana, hermano, y por supuesto te sigo escuchando en Spotify, y eso es lo que quiero llegar, ya que quiero recomendar su podcast, ya que es un podcast que actualmente tiene wow, él sí que le ha trabajado, ya que tiene a la fecha donde estoy viendo en Spotify, tiene 5, no, aquí es otro. Su podcast se llama Ciencia a Media y está bastante interesante, ya tiene más de 52 capítulos. Entonces vaya que le ha metido caña a esto, le ha metido mucho trabajo junto con sus amigos que también he escuchado que están ahí en los podcasts. No me he leído todos, pero siempre me pasa un podcast nuevo. Entonces está súper bien. Y quiero recomendárselo, será el primer recomendado 100% por mí, de mi corazón, que se llama Ciencia a Media. Vayan a escucharlo, lo pueden escuchar en Anchor, Spotify y seguramente en Apple Podcast, su podcast. Y dije mucho podcast, pero el episodio se llama podcast. ¿Qué es eso? Ok. Empezaron a sonar voces, pero ya vi por qué. Es porque la música empieza a cambiar. Ay, me empieza a dar miedo. La. Ok, vamos a... con esa... no, es...
Es tu podcast, mi querido Brian, que lo puse sin querer. Se está escuchando voces. ¿Qué está pasando? La música se volvió diabólica. Me asusté. Son las 3 de la mañana, imagínate. En fin, amigos, ese es el podcast que quiero recomendar. Muchísimas gracias a Brian por escuchar. Escucharé y leeré todos sus comentarios que me hagan. Realmente me llenan el alma leerlos. Es una locura. Y hasta me puse nervioso de leerlo. No sé, nunca había pasado. Entonces me trabé mucho leyéndolo, pero me esforcé para que se escuche fregón, como tu comentario y tu podcast, mi querido Brian. Muchísimas gracias. Y por supuesto también gracias a todos ustedes que escucharon el podcast de esta semana, el episodio número 7. ¿Qué opinan? ¿Ustedes creen que Spotify llegue a un límite? ¿Creen que vaya a fracasar? ¿Creen que no? Todo es válido en sus opiniones, con respeto, obviamente, pero me encantaría saber lo que ustedes opinan. A todos los que escuchan el podcast completo, es un regocijo para mí. Y obviamente me esfuerzo y seguiré aquí cada semana para contarles algo nuevo, algo de mí, algo del mundo del entretenimiento y en este caso de los podcasts, que yo creo que es el medio donde muchos va a ser el nuevo YouTube de un tiempo. O sea, piénselo, no se escucha bien fregón. Oh, soy podcaster. Oh, suena genial. O sea, yo quiero llegar a una cita y me preguntan, ¿y a qué te dedicas? Y digo, soy podcaster, nena. Oh, qué guapo. O sea, es el mejor nombre de la vida. Amigos míos, yo soy su siempre amigo Luis Enrique Torres. Les mando un abrazo de lejitos a todos ustedes. A menos que seas del futuro y ya no haya COVID-19, les mando un abrazo así fraterno, así fuerte, porque disfruto mucho estar cada semana con ustedes. Muchas gracias por escuchar este podcast. No se olviden seguirme en Facebook, Instagram como Haz Ruido, al igual que en YouTube, porque pues ahí se enterarán de varias cosas y se divertirán de las cosas que comparto, se los aseguro. Cuídense mucho y ya saben que nosotros nos escuchamos. Hasta la próxima. ¡Hey, tú! Gracias por acompañarnos en una edición más de Haz Ruido Podcast. Sigue disfrutando todo nuestro contenido cuando lo desees en prácticamente todas las plataformas de podcast. Hoy apagamos las luces, pero los dejo en compañía de las estrellas. No se olviden que nosotros nos escuchamos.